Buenas noches. Continuando con nuestras clases entonces, hoy vamos a ver la presentación de lo que es un PCB. ¿Qué es un PCB? Según sus siglas en inglés, es Printed Circuit Board. Es una placa de circuitos impresos que se utiliza como soporte físico para instalar los componentes electrónicos y la electrónica en general, y que a partir de ahí se interconectan los componentes entre sí y sirve como base de protección también para los circuitos. Sirve para conectar cada elemento que tiene el PCB utilizando una serie de pistas que vemos aquí en la imagen y que son conductoras de cobre u otro material, y externamente finas y que generan un carril conductor como si de cable se tratase. Entonces es esto lo que tiene un PCB. Básicamente se usan para cuestiones menos complicadas, entonces PCB de una cara o bien de dos caras. Y para circuitos complejos se pueden utilizar más de dos caras o caras múltiples. Eso, como todos sabemos, es lo que constituye un PCB. Generalmente es un soporte principal para las pistas y componentes de una combinación generalmente de fibra de vidrio, como vamos a ver, una fibra de vidrio reforzado con materiales que pueden ser de tipo cerámicos, resinas, plásticos y otros elementos no conductores, que es lo que básicamente le pedí como trabajo práctico para que agreguen. Dentro del mismo material se encuentran estos otros materiales que pueden colocar como trabajo práctico, aunque también pueden consultar en internet. Entonces existen todos esos elementos que son fibras de vidrio, cerámicos, algún tipo de resina, plásticos u otros elementos no conductores que se llaman sustratos, aunque actualmente se están utilizando algunos componentes como celuloides y pistas de pintura conductoras para fabricar PCB flexible. La primera placa de circuitos integrados se hizo aproximadamente en el año 1936, que fue diseñado por este ingeniero que es Paul Eichler, y de ahí se utilizó después de la Segunda Guerra Mundial a gran escala en los primeros, eh, en los primeros proyectos de radio que había en aquella época. Si bien básicamente fue más utilizado a partir de la época de los años 1950 en los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, es donde tuvo su auge. Entonces el gobierno de los Estados Unidos permitió para que se puedan ensamblar otros proyectos electrónicos, y básicamente se utilizaba en algunos pequeños prototipos o los métodos wire trap hasta aquella época. Acá les muestro básicamente cómo funciona un wire trap. Esto es un elemento que nos permite hacer wire trap. Esto es moderno, evidentemente para ejemplificar lo que se usaba en aquella época. Y básicamente lo que se hace es, primero les explico qué es este elemento. Acá se meten los cables y con este se pueden cortar los cables para poderlos utilizar. Y en esta otra parte entonces nos permiten trenzar con los componentes esos cables. Entonces, antes que existan las placas PCB, que es lo que estamos viendo hoy, entonces existían estos elementos que se llamaban wire trap, y lo que se hacían era trenzar los cables por los componentes. Entonces cada patita de cada componente se utilizaba trenzando los cables. ¿Y cómo se hacía eso? Entonces se buscaba una superficie como una madera prensada, y sobre eso se hacían los orificios, y con ciertos elementos entonces se trenzaban los componentes y los cables. Eso era antes de la existencia de estos elementos que nos permiten
interconectar. Entonces era antes de esa forma. Bueno, entonces, ¿qué es un PCB? Para poder rememorar, entonces, es un Printed Circuit Board o una placa de circuitos impresos donde se colocan ahí los componentes físicos de electrónica. Se utilizan las pistas, que son estas que vemos aquí, y con estas se conectan los componentes que generalmente son de cobre, pero también existen de otras aleaciones. Bueno, entonces estas placas de circuito impreso se utilizaron a partir de 1950 y fue liberado por los Estados Unidos para su masificación y la utilización de la mayoría de los proyectos de electrónica de aquella época. Bueno, hoy en día tenemos básicamente desde hace bastante tiempo las que son PCB de una cara o de dos caras. Entonces, la de una cara se usa generalmente para proyectos básicos y para proyectos de nivel intermedio se utilizan las que son de dos caras. Entonces, la que es de una cara, a veces dice acá, un PCB de una cara es utilizado y hecho de una sola capa de un sustrato. Solo tiene un lado de ese sustrato y está recubierto por cobre. En los tableros de una sola capa soldamos varios componentes de un solo lado. Entonces, esto hace que sea más fácil de diseñar y producir en masa estos circuitos de una cara. Por lo tanto, tienen un bajo costo y podemos fabricarlos en grandes volúmenes. Por lo tanto, comúnmente usamos PCB de una sola cara, por ejemplo, para algunos proyectos de calculadora, impresora a rayos, etc. Entonces, para proyectos simples se utiliza de una cara. Hay varios métodos, como se sabe, de producción de una sola cara. No hace falta llevarlo a empresas especializadas para hacerlo. Hay varios métodos caseros que se pueden utilizarlo, o otros métodos no tan caseros que también se puede usar como impresiones fotográficas, que también se pueden hacerlo. Y básicamente tienen esta forma. Tiene el Solder Max, que es la capa de color verde, otro color que es como una tintura que se usa para recubrir el cobre para que no se dañe. Luego tenemos evidentemente la capa conductora, que es la capa de cobre. Luego tenemos un elemento aislante que se llama sustrato. Esto es lo que sí varía y es lo que les pido como trabajo práctico para que puedan ver cuáles son algunas de las sustancias que hay como sustrato. Dentro del material van a encontrar algunos de ejemplo, pero ustedes pueden usar eso o otro. Y la idea es que puedan citar y ir reconociendo algunos de los tipos de sustratos. ¿Por qué es importante saber eso? Porque si ustedes mandan a fabricar en China o en otros países alguna de las placas, ustedes tienen que identificar qué tipo de sustratos desean utilizar, o bien saber cuáles son los tipos de sustratos que esa fábrica en sí ofrece. Por lo que es importante conocer cuáles son esos sustratos que se utilizan y cuál es el más correspondiente al proyecto que nosotros necesitamos hacer. Luego tenemos la de dos caras, y como ven aquí tenemos evidentemente la parte que le protege, que es este que vemos acá, el Solder Max, y luego tenemos la capa de cobre, solo que aquí se repite dos veces. Acá tenemos el Solder Max, aquí también Solder Max, y aquí tenemos nuestra cara, nuestras dos caras de cobre. Entonces está una placa de doble cara, y acá tenemos el sustrato que divide, que es un aislante. Entonces hay un aislante entre los dos componentes del cobre. A la primera parte se le llama top layer y a la otra se le llama bottom layer. Esto también pueden ver cuando ustedes utilizan algún programa para diseñar placas. Entonces van a ir reconociendo
todos estos nombres que tiene. Entonces le llaman top layer o bottom layer. Y generalmente, como vamos a ver en un video, las placas se construyen por capas. Entonces cada capa el fabricante va agregando sus elementos correspondientes. Y acá dice, los PCB de doble cara también se encuentran entre los tipos de PCB que tienen un material o un sustrato como PCB de una sola capa. Sin embargo, el sustrato está recubierto de cobre por ambos lados. Entonces tenemos un aislante que separa el cobre de ambos lados. Además del solder mask, que es este que está aquí, que protege al cobre. Podemos perforar agujeros en una placa de doble capa para permitir la conexión entre estos componentes a su lado opuesto. Entonces, si aquí perforamos esta placa, vamos a unir esta parte de este cobre con otro para permitir unir los componentes de esta cara con la de otra cara, que es lo que sí sucede con los componentes que tienen multicapas. Entonces las multicapas van a encontrar las vías que son los puntos de uniones entre varias partes de los cobres. ¿Cuándo se usa esto? ¿Cuándo se usa este tipo de placas de doble cara? Acá les dice, usamos este tipo en aplicaciones que tienen complejidad intermedia o media. Por lo tanto, bueno, podemos hacer algunas aplicaciones con LED, amplificadores, sistemas de climatización, máquinas expendedoras, salpicadoras de coches, etcétera. O sea, cualquier cosa que requiera su utilización. Las más simples son estas de una cara, evidentemente, y las de intermedia son de la de doble cara. Y por último, tenemos estos PCB de multicapa que se usan para aplicaciones realmente complejas. Por ejemplo, que tengan que ver con radiocomunicaciones o algunas cosas, o tenemos que diseñar en un espacio pequeño, entonces nos conviene utilizar este PCB multicapa. Un PCB multicapa tiene varias capas de PCB, entonces tenemos que usar un pegamento especializado para asegurar que se junten entre ambos. Necesitamos colocar la capa de tableros intercambiando entre capas de aislamiento. Por lo tanto, podemos asegurarnos de que el exceso de calor no dañe a los componentes. Para eso se usan elementos especiales que nos aseguran la parte de la generación de calor que no le afecte a los componentes, como así también en esto que vemos acá que se llaman sustratos, que son los que separan estos cobres para que no se interfieran uno con otro. Tanto es así que para la movilidad en sí del componente en electrónica, o bien para la parte de RF o de radiocomunicaciones, que se usan algunos sustratos y algunos espesores específicos para que esta sección no interfiera con otra, porque a veces puede ocurrir algunas interferencias o algunos ruidos. Entonces se tiene que usar algunos sustratos especiales o bien ampliar esta región del sustrato. Este tipo de PCB son adecuados para una amplia gama de aplicaciones electrónicas avanzadas. Entonces, a menudo utilizamos PCB multicapa en el almacenamiento de datos para la parte informática, servidores de archivos, sistemas de satélites, equipos médicos, tecnología GPS, análisis meteorológico, etc. Entonces, cuando las aplicaciones son mucho más complejas, se usan esto. Y acá en el gráfico les muestra un copper foil layer, que básicamente es una lámina de cobre. Luego la parte de dieléctrica o la parte no conductora, que es un sustrato. Y esto hay varios materiales que ustedes pueden elegir cuáles quieren. Y generalmente depende de lo que el fabricante. Ustedes entran a una página de algún fabricante y van a ver cuáles son los sustratos que dispone, y ustedes van a ir eligiendo eso. Y en algunos programas de diseño también les permiten seleccionar el sustrato y también les permite dimensionar el espesor de este sustrato.
Pero básicamente funciona de esta forma. Tienen una lámina de cobre, luego le separan un sustrato, luego evidentemente vienen otras capas eh, de cobre, luego se le puede colocar un tipo de sustrato que se llama prespec o preimpregnado, que es este que ven aquí, pero es nada más que otro sustrato. Luego evidentemente tienen otras capas de cobre y otros sustratos así, dependiendo de qué cantidad de caras necesitan utilizar esto. Inclusive hay fabricantes que les da la posibilidad de que en esta cara y en esta cara coloquen componentes. Inclusive aquí, entre estas capas, van a ir algunos componentes. No solamente las pistas van a ir acá, sino que le da posibilidad inclusive de colocar dentro de una placa o un PCB algunos circuitos. Son para algunas aplicaciones especiales. Bueno, de acuerdo al tipo de PCB que vamos a utilizar, están estos que se llaman rígidos y generalmente son los más utilizados. Generalmente van a encontrar esto en componentes de electrónica o de informática y son los que se utilizan generalmente en algunas aplicaciones donde pueden estar expuestas a algunos lugares donde haya mucho ruido o básicamente haya mucha vibración. Y como dice acá su nombre, son PCB rígidos y por lo tanto son más resistentes a estas placas para darle dureza. Entonces se fabrica PCB rígido a partir de un sustrato sólido que evita la torsión de la placa. Entonces cuando queramos tener una placa rígida, entonces vamos a elegir este tipo de PCB. Una placa base de una computadora es un ejemplo de este PCB rígido. Entonces ya pueden darse la idea de cómo es el PCB rígido. Generalmente son la mayoría de las placas de hoy en día. La placa base está diseñada para asignar electricidad de una fuerte alimentación y facilitar la comunicación entre varias partes de una computadora si estamos hablando de una placa madre, como la GPU, RAM, etc. Este tipo de PCB rígido es un tipo de PCB más abundante y lo que más se encuentra hoy en día en el mercado. Entonces utilizamos los PCB rígidos en aquellas aplicaciones donde queremos evitar la deformación del PCB y aumentar su vida útil. Y vamos a ver que tiene esta forma. Evidentemente todo depende del material del sustrato que ustedes elijan y es lo que le va a brindar esa dureza. Como ya vimos, hay una parte que es Solder Max que está encima del cobre, que es este color verde que ven aquí, que es este esmalte. Ese es el Solder Max. Y luego tenemos nuestro cobre, que básicamente es estos que están acá, que son las pistas. Esto es la capa de cobre que ven ahí. Luego hay otra capa que lo hacen las empresas que se llama Seal Screen, y les puse aquí qué significa eso. Seal Screen es la serigrafía de la placa. Entonces aquí ven el Seal Screen, que son todas estas descripciones que se dejan para que se pueda luego colocar los componentes. Entonces, como vemos aquí, este va a ser el circuito integrado. Entonces ya le pone cómo debe colocarse eso, y así sucesivamente. Este es un condensador y algunas otras explicaciones que ustedes quieran. Cuando ustedes diseñan con cualquier programa por computadora, cualquier programa de CAD o de diseño, qué sé yo, Proteus o Altium o cualquier otro Eagle o cualquier otro programa que ustedes quieran utilizarle, la mayoría ya les permite a ustedes agregar el Seal Screen. De hecho, cuando nosotros colocamos los componentes ya se genera automáticamente este Seal Screen y nos sirven como herramientas para poder identificar los componentes de la cara top. Entonces este es el top y este es el bottom, o la cara superior e inferior. Entre el cobre de la parte superior y el de la inferior está el sustrato, que es el que nos hace que nuestro PCB sea rígido.
Existe otro tipo de PCB que es este PCB flexible y van a encontrar algunos tipos de PCB flexible en algunas placas, pero generalmente no lo van a encontrar fácilmente. Les puedo decir algún ejemplo. Hay algunos teclados, no sé si es que van a encontrar todavía, hay algunos teclados que son flexibles. No sé si es que alguno llegó a ver o alguno trabajó con alguna placa flexible, entonces más o menos van a darse cuenta. Por ejemplo, esos teclados se podían enrollar completamente y eso es porque internamente tiene un PCB flexible. O lo van a ver en muchos componentes de celulares o en algunos componentes de monitores que generalmente usan este tipo de PCB flexible. Ahora, por ejemplo, algunas notebooks le permite girar completamente eso, entonces para algunos casos utilizan PCB flexible. Y es exactamente lo contrario a un PCB rígido, cuando el nombre lo sugiere. Estos PCB son muy flexibles y pueden moverse libremente, dado que el PCB flexible necesita un material de fabricación flexible, por lo tanto tiene un alto costo de fabricación. Los PCB flexibles ofrecen muchos beneficios en contra de los PCB rígidos que no pueden ofrecer. Podemos doblar el PCB flexible sobre sus bordes, entonces más o menos por aquí podemos ir doblando esto y envolverlos alrededor de una de sus esquinas. Su flexibilidad le permite tener ligereza y puede utilizarlo en espacios reducidos. También podemos utilizar PCB flexible en aquellas áreas que están sujetas a peligros ambientales. Sin embargo, para lograr esto tenemos que fabricarlos usando impermeables resistentes a la corrosión y materiales a prueba de golpes. Esto es algo que el PCB rígido no es capaz de ofrecer. Bueno, entonces tenemos las características del PCB flexible, que es lo opuesto a los PCB rígidos, y esto podemos doblarlos, pero generalmente si los vamos a colocarlos en la intemperie o en algún medio ambiente, también tenemos que protegerlos y colocarlos en algunas cajas o con algunos materiales que nos permitan que no se dañen estos y que no se mojen o que no estén afectados a otros elementos del medio ambiente. Por eso es lo que dice acá, que debe estar impermeable o alguna resistencia a que sea anticorrosivo. Es nada más que para proteger al PCB. Después tenemos estos nuevos elementos que son los PCB rígidos flexibles, y les voy a mostrar enseguida una foto para que puedan entender algunas de las ventajas que tiene este nuevo tipo de PCB rígido flexible. De hecho, muchos de los programas de diseño de diseños de circuitos hoy en día les permite poder indicarles que son de PCB rígido o PCB flexible, y también algunos de los que ya son los híbridos, que son los rígidos flexibles. Entonces esto por programa yo ya puedo diseñar una parte que sea rígida y otra parte que sea flexible. Eso es su ventaja. La principal ventaja que tiene este tipo de PCB es que está integrado estos dos que vimos anteriormente, el PCB rígido con el PCB flexible. ¿Qué pasa? Yo puedo diseñar evidentemente una parte de mi circuito con este PCB rígido, pero tengo que conectarlo independientemente con este otro tipo de PCB, que es de PCB flexible. Pero ¿qué pasa si yo diseño un PCB que en una parte ya sea flexible y en otra parte ya sea rígida? Estoy ganando porque es como una sola pieza en el momento del diseño. Entonces yo puedo ahorrar caminos entre uno y otro. Entonces voy a ir mejorando el circuito y va a ser mucho más práctico hacerlo de esta forma. Como ven acá, tiene el sustrato del material rígido, entonces rigid, sustrato de material, entonces tienen el elemento del sustrato rígido. Luego evidentemente acá por encima pueden tener la capa de cobre,
y acá también pueden tener capas de cobre. Y este otro sustrato que se llama prepec o preimpregnado. Después tiene, por ejemplo, otro elemento para la parte ya flexible, que es este covering film, que es un laminado que ven acá. Y acá ya viene en la parte de cobre de la parte flexible. Y el material sustrato, que también es el aislante que está entre el cobre y cobre. Entonces, acuérdense que entre cobre y cobre siempre está un aislante. Entre cobre y cobre siempre hay un aislante. Bueno, aquí, entonces evidentemente tenemos la parte rígida por este lado y la parte flexible por este lado, integrado en una sola placa. Entonces estos tipos de PCB combinan lo mejor de ambos PCB antes indicados, ya que representan las propiedades del PCB rígido y flexible. Estas placas tienen múltiples capas de PCB rígidas unidas a varias capas de PCB flexible. Estas placas tienen más beneficios que las que ofrecen las placas de circuito impreso rígidas o flexibles. Por sí solas, las PCB rígidas y flexibles tienen un número de piezas más bajo que las placas rígidas o flexibles combinadas. Como yo trabajo como si fuera una sola, entonces puedo simplificar las conexiones entre una placa flexible y rígida. Entonces lo hago mucho más compacto. Esto se debe a que podemos combinar las opciones de cableado para ambas en una sola PCB. Cuando combinamos las propiedades de las PCB flexibles y rígidas en las placas rígidas flexibles, obtenemos un tamaño reducido, diseño aerodinámico y más ligero. Usamos principalmente PCB rígido flexible en aquellas aplicaciones donde el peso y el espacio son la principal preocupación. Al leer esto, evidentemente ya nos hacemos la idea de un celular, que es lo que tenemos hoy en día, que cada día vienen más ligeros y de menor espesor. Entonces, algunas de sus aplicaciones pueden ser cámaras digitales, automóviles, celulares, marcapasos, etc. Entonces, aquí lo que ganamos es, básicamente es el espacio. Bueno, y acá tienen la imagen de cómo puede ser. Podemos tener varias partes de PCB rígido conectadas con la parte flexible, como ven aquí. Cada una de estas otras partes que están aquí son flexibles como un todo, como ven aquí. Entonces no hace falta tener conectores que van de placa a placa. Directamente este ya es un solo bloque que está interconectado acá. Y generalmente en inglés se lo conoce como Rigid Flex PCB. Entonces son PCB Rigid Flex. Algunos programas de diseño les permiten diseñar este tipo de placas. Que yo sé, el Altium les permiten trabajar con este Rigid Flex para alguna de las aplicaciones. Bueno, ¿qué hay dentro de una PCB? Entonces vamos a ver, vamos a entrar un poquitito dentro de eso. Y aquí lo más importante son estas vías que vimos acá. De hecho ya vimos los sustratos que están entre un bloque de cobre y otro bloque de cobre. Siempre están los sustratos. Acá si los circuitos impresos están compuestos por una serie de capas conductoras, al menos los más complejos. Cada una de estas capas conductoras está separada mediante un material aislante que se llama sustrato. Entonces cada uno de estos que vemos aquí son sustratos, que lo que hace es separar estas láminas de el material de cobre generalmente. Para conectar pistas de distintas capas se utilizan algunos orificios que se llaman vías, que son estas que están aquí. Estas son las vías que tenemos. Entonces si utilizamos alguna placa de multi, les voy a mostrar otra vez. A ver, voy a irme para atrás otra vez. Voy a irme acá en una cara. Cuando estoy en una cara, yo no necesito, evidentemente, yo sobre una sola cara
voy a colocar los componentes, por lo que no necesito conectar en otra cara. Pero cuando yo tengo una PCB doble cara, acá tengo un material de cobre y acá tengo otro material de cobre. En algún momento yo necesito crear alguna vía que conecte este material con este material, de tal forma que estos componentes que están acá arriba yo pueda continuar conectando con los que están debajo. Entonces para eso se necesitan vías. Si yo no tengo si yo no tengo elementos especiales, de hecho acá en Paraguay no hay fábricas para realizar esto, pero sí se pueden utilizar de doble vía estas caras. Entonces lo único que voy a hacer es, voy a agarrar un taladro y voy a perforar de esta sección aquí. Entonces con eso ya voy a tener la conexión entre este extremo con este extremo. A eso es lo que se le llama vía, que es la conexión entre entre una placa de cobre con otra. Entonces, en los PCB de multicapa es donde en realidad se usan esas vías. Cuando se usa a mano no hay problema, se les perfora y ya está. Pero cuando yo voy a mandar a diseñar, qué sé yo, en China o en otro país, estas placas que se hacen ya por computadora, entonces evidentemente yo voy a necesitar estas vías y voy a necesitar definir estas vías dentro del programa. Entonces estas vías pueden llegar desde este extremo que está acá hasta el extremo final. Entonces interconectar, por ejemplo, si quiero conectar masa y quiero que todos tengan la misma masa, entonces evidentemente voy a conectar esta que está acá con esta. O si yo necesito que tengan una conexión de 5 voltios para dar la alimentación de un punto a otro, entonces directamente voy a conectar esta otra con esta. Pero también si yo quiero comunicar ciertas porciones, que sé yo, solamente esta porción que está acá, entonces puedo crear vías internas. Eso es lo que me permite entonces diseñar con eso. Entonces para ello se hacen estas vías, que son esos orificios que tenemos aquí. Para ello, evidentemente tenemos el Solder Max, que es este que está acá, que es la película que nos protege del cobre, y luego está el cobre, y luego de eso están los materiales o los sustratos que son dieléctricos. Entre ellos tenemos el prepec, después tenemos otra capa de cobre, otra capa de prepec, otra de cobre y así. Lo que hacemos con los programas, o lo que se les dice a los diseñadores, es la cantidad de milímetros o pulgadas que tienen de espesores estos para el diseño de esas placas. Y acá tenemos el top layer y el bottom layer, y después las placas intermedias, que son estas que están acá. Entonces los sustratos son de diferentes materiales, y el sustrato puede ser de distintas composiciones, pero siempre de materiales no conductores para cada una de las pistas eléctricas que lleve su propia señal y su voltaje. Entonces cada una de estas pueden ser independientes, cada una de estas líneas o placas pueden ser independientes. Uno de los materiales más utilizados es el Pertinax, que es básicamente un papel recubierto de una resina, o generalmente algunos le llaman directamente placa de resina, y es muy fácil de manejar y mecanizar. Pero el más utilizado, y lo que van a encontrar en la mayoría de las fábricas que generan estos tipos de circuitos, es el FR4. Y yo lo que les pregunto en la tarea es básicamente que busquen algunos materiales que se utilizan. Uno de los más utilizados es el FR4, y es un material de fibra de vidrio recubierto de una resina resistente al fuego. Entonces estos componentes se irán siempre en la zona externa de la PCB, instalados en ambas caras, para aprovechar al máximo la extensión de ella. Antes de crear las pistas eléctricas, las distintas capas de la PCB solamente están formadas por el sustrato y unas láminas muy finas de cobre u otro material conductor, y será mediante la máquina similar a una impresora como se crearán estas, y a través de un proceso bastante largo y complejo. Vamos a ver en minutos
el video de cómo se construyen cada una de estas placas. Entonces, el fabricante, cuando yo le paso el archivo Gerber, porque es así como se le pasa esto, además algunas cosas que se tildan dentro de la página web y algunas explicaciones que el diseñador le da para el fabricante, y si es posible una foto de cada una de las capas que yo voy diseñando para que ellos puedan tener las referencias para poder preparar estas placas. Entonces, una vez que yo le pase el archivo Gerber, que es el archivo que contiene toda la información de todas las capas, lo que pasa es que yo estoy diseñando, por un lado, estoy diseñando mi esquemático, que es nada más para colocar todos los componentes en forma lógica y poder simular eso. Y luego el segundo paso sería llevar al PCB eso. Y una vez que ya tengan mi esquemático y mi PCB, lo único que me falta es generar mi archivo Gerber. Y es un proceso automático. Las herramientas directamente con lo que yo ya definí en los dos pasos anteriores, él me crea una compilación que es el archivo Gerber. Ese archivo Gerber ya les da las especificaciones para que el fabricante pueda fabricar esto que yo veo aquí, y con eso yo decido qué materiales voy a utilizar como esos sustratos. Entonces, a partir de ahí el fabricante ya va a poder crear eso, y eso es lo que vamos a ver. Pero antes vamos a ver un poco qué es el FR4. Es un sustrato dieléctrico o una parte importante del PCB que se usa para los que son rígidos o flexibles. Usamos este sustrato dieléctrico con recubrimiento de cobre. Ahora discutiremos algunos de los elementos como el FR4, que es la abreviatura de Fire Retardant, que se llama FR4, que es un material laminado de vidrio y común, de fibra de vidrio, y común para todo tipo de los fabricantes de los PCB. La mayoría de los fabricantes que hacen el PCB tienen entre sus galerías la posibilidad de fabricarte con FR4, y es el material más utilizado hoy en día. Es un material compuesto que se basa en compuestos de epoxi con fibra de vidrio. Entonces van a ver acá Glass Fiber Fabric, que es el FR4, que separa nuestro cobre de las dos capas que vamos a utilizar o de varias capas que vamos a utilizar. Y este material se usa porque es un fire retardant, como ven acá, y generalmente esto nos protege por si es que se enciende algún componente o hay un cortocircuito. Entonces esto hace que no se encienda la placa. Es muy útil por eso, porque si no, entonces, si no fuera por este material, entonces si hay un cortocircuito ahí o explota algún componente, se puede encender toda nuestra placa. Y si utilizamos el FR4, entonces nos garantiza que si a altas temperaturas es resistente tanto como algún tipo de fuego que se pueda generar dentro de la placa. Y es uno de los elementos más utilizados hoy en día dentro de las placas. Después tenemos otros materiales, por ejemplo el FR1 y el FR2. El FR1 es lo que utilizamos el FR2 es el que utilizamos en la continuidad. Entonces, cuando estamos en los proyectos de colegio o en los proyectos de universidades de una placa o de dos placas, generalmente utilizamos de este tipo. Y otra mejora a esa placa que conocemos nosotros, que es de una o dos caras, utilizamos el FR1. La diferencia entre el FR1 y el FR2 consiste en los grados que soportan. Entre el FR1 soporta mayor grado de calor, entonces es mejor el FR1 que el FR2. Después también tenemos esto que se llama CEN 1, CEN 3, poliamida y preimpregnado. Prespec o preimpregnado. Es una especie de fibra de vidrio que está impregnada por una resina. Estas resinas están presecadas, entonces se pegan, fluye y sumerge completamente cuando se calienta. La capa adhesiva de preimpregnado
le confiere una resistencia comparable a la FR4. Entonces, en algunos casos, a ver, había una imagen que no mostraba que usaba Prepec. Ahora un poco sí aquí. Acá utiliza, por ejemplo, el Prepec. Entonces, por ejemplo, en algunas de las capas yo puedo usar Prepec y en otras de las capas yo puedo usar en FR4. Son las posibilidades que tenemos para elegir qué sustancias yo voy a usar como sustrato. El CEN 1, por ejemplo, es un material compuesto de compuestos fenólicos que tiene papel, epoxi y en epoxi, que es la fibra de vidrio, y usamos materiales solo para PCB de una sola capa que podemos utilizar como CEN 1 como una alternativa a FR4. Sin embargo, CEN 1 es más costoso que el FR4, por lo tanto es menos utilizado. El CEN 3 es un material de apariencia blanca y usamos principalmente para PCB de doble cara. Entonces se basa en compuestos de epoxi de fibra de vidrio también. CEN 3 económico, es más económico que FR4, por lo que es una buena alternativa. Sin embargo, tiene menor resistencia mecánica que en comparación al FR4. En todo lo que vamos a encontrar es que uno de los mejores y más utilizados siempre es el FR4. Dentro del material también creo que les dejé una comparación entre el FR1 y FR4, que evidentemente sabemos que el FR4 es mejor. Después puede ser otro de poliamida. Usamos principalmente el material de PCB flexible, se basa en Roger, guardado y do not, y se tiene una buena facilidad y propiedades eléctricas de alta resistencia química y amplio rango de temperatura. La temperatura de funcionamiento del material es de menos 200 grados hasta 300 grados Celsius. Y como les dije, generalmente se usan algunos materiales de Prepec o de preimpregnado o FR4. Bueno, acá tenemos uno citado los procesos que se hacen para el diseño de las placas. Y, por ejemplo, podemos decir, lo primero es diseñar por la computadora. Entonces, hacemos el diseño del PCB mediante un software que puede ser Proteus, por ejemplo, o Altium u otro. Después, necesitamos tener la parte de serigrafía y trazado fotográfico, que es la parte del diseño de la serigrafía. Cuando hacemos este diseño de PCB, dentro del programa ya le estamos pasando algunos parámetros para que se haga la serigrafía. Y el fabricante lo primero que va a hacer es hacer la serigrafía. Luego se hace la impresión de capas internas. Luego hay una inspección y verificación de todas esas capas. Luego se le recubre con película de óxido y laminaciones. Luego se le hacen las perforaciones de los taladros de lado a lado que se utiliza. Luego se usa el metalizado de los taladros. En la próxima clase vamos a ver un poco de estos metalizados, cómo se hace esto. Luego se le ponen algunas películas exteriores y pistas de grano bastida, que es para proteger a la placa. Y esto es lo que le da color a la placa. La mayoría son de color verde, por ejemplo. Después se hace otro tipo de control que es strip, que vamos a ver después. Luego se le aplica una máscara de soldadura y leyendas, que tiene que ver con la parte de serigrafía. Y luego se usan la soldadura de los componentes y pruebas finales. Existen también fábricas que tienen máquinas que se llaman Pick and Place. Lo van a encontrar, por ejemplo, cuando ustedes diseñan dentro del Proteus. Cuando ustedes colocan dentro del área de trabajo, dice Place, y dentro del área de trabajo ustedes colocan los componentes. Básicamente Place significa componentes que son ubicados dentro de la placa. Y la máquina Pick and Place lo que hace es ustedes comprar los componentes o directamente que ellos compren los componentes y ellos ya le instalan directamente los componentes dentro del PCB. O sea que ustedes ya no hacen la parte de soldado, ya eso está mecanizado. Entonces por un lado pueden mandar a hacer la placa y por otro lado también ya pueden con esas máquinas Pick and Place directamente colocar todos los componentes dentro de la placa. Son las opciones que hay. Entonces
Lo último que se hace es la soldadura de componentes y las pruebas finales. Y por último, para terminar la clase de hoy, acá les dejo el enlace del video y vamos a ver el video de cómo se hace el PCB capa por capa. HDI High Density Interconnection o interconexión de alta densidad. Proceso de fabricación de un circuito de 6 capas con taladro enterrado y microvías por las dos caras externas. Núcleo capa interna. Un panel de FR4 laminado con cobre por ambas caras serán nuestras futuras capas internas 3 y 4. Aplicación del film fotosensible. Laminamos el núcleo con película fotosensible. Fotoexposición. Mediante el fotolito y una exposición de luz, traspasamos la imagen al panel. En circuitos de HDI, insolamos directamente al panel sin fotolito mediante un equipo LDI, Laser Direct Imaging. Revelado del film. Revelamos la parte del film no expuesta a la luz, dejando protegido el cobre que forma parte de nuestro diseño. Ambas caras serán nuestras futuras capas internas 3 y 4. Grabado del cobre. En este momento definimos las capas internas, eliminando el cobre desprotegido del film. Estripado del film. Eliminamos el film que nos ha servido como máscara protectora. Test óptico. El test óptico del 100% del material nos permite continuar el proceso con total garantía. Comparamos el escáner de la capa interna con el Gerber original del circuito para detectar las posibles diferencias entre ambas. Preparación de la adherencia del cobre. Un micrograbado sobre el cobre nos aportará la rugosidad necesaria para una buena adherencia del mismo con la resina aislante del prepreg. Construcción Stack-Up. Las capas internas, junto con los prepregs y láminas de cobre, formarán el stack-up o construcción requerida en las especificaciones técnicas del PCB. Prensado multicapa. Prensamos a alta presión y temperatura. En este ejemplo, ya tenemos las capas 3 y 4 totalmente acabadas. Empieza el proceso de producción de las capas 2 y 5 de nuestro futuro circuito impreso. Taladrado mecánico. Realizamos los taladros mecánicos mediante máquinas de control numérico. Posteriormente, estos taladros se convertirán en taladros enterrados. Limpieza interna de los taladros. Limpiamos y eliminamos los residuos generados por las brocas. Este es el proceso del desmear. Aplicación de carbono en los taladros. Una ligera deposición de carbono en el interior de los taladros nos permitirá la futura metalización de estos mediante electrólisis. Aplicación del film fotosensible. Volvemos a laminar el panel con película fotosensible. Fotoexposición. Con los fotolitos y una exposición de luz, insolamos la imagen al panel.
Revelado del film. Revelamos la parte del film no expuesta a la luz, dejando en esta ocasión desprotegido de film el cobre que forma parte de nuestro diseño. Dejamos el layout sensible a la metalización electrolítica. Metalización electrolítica. En este momento depositamos cobre en todas las zonas metálicas descubiertas de film, es decir, taladros, pistas y pads. Con la única finalidad de proteger estas zonas, añadimos una máscara de estaño. Estripado del film. El film que nos ayudó a proteger de la metalización las zonas que no son diseño, ahora lo eliminamos. Grabado del cobre. Es ahora cuando definimos las pistas, grabando el cobre original que está descubierto de estaño. Estripado del estaño protector. Eliminamos el estaño que nos sirvió de máscara protectora. Obtenemos así el diseño de nuestras capas 2 y 5. Test óptico. Un nuevo test óptico del 100% del material nos permite continuar el proceso con total garantía. Preparación de la adherencia del cobre. La rugosidad necesaria para una buena adherencia del cobre con la resina del prepreg lo conseguimos realizando un micrograbado. Construcción Stack-Up. Con las especificaciones técnicas construimos el Stack-Up del PCB. Prensado multicapa. Con esta prensada, las capas 2 y 5 están totalmente acabadas e integradas en el circuito y los cobres de las capas externas ya están listos para su tratamiento. Empieza el proceso de producción de las capas top y bottom. Taladrado microvías láser. Con un equipo de rayos láser realizamos los microtaladros ciegos de las capas externas hasta la contigua interna. A estos taladros les llamamos microvías láser. Taladrado mecánico. Los taladros through-hole los realizamos mecánicamente. Limpieza interna de los taladros. Con el proceso del desmear, limpiamos y eliminamos los residuos generados por las brocas. Aplicación del carbono en los taladros. Una ligera deposición de carbono en el interior de las microvías y taladros nos permitirá la futura metalización de estos. Aplicación del film fotosensible. Volvemos a laminar el panel con película fotosensible. Fotoexposición. Con los fotolitos y una exposición de luz, insolamos la imagen al panel. Revelado del film. Revelamos la parte del film no expuesta a la luz, dejando en esta ocasión desprotegido de film el cobre que forma parte de nuestro diseño. Dejamos el layout sensible a la metalización electrolítica. Metalización electrolítica. Depositamos cobre en todas las zonas metálicas descubiertas de film, es decir, taladros, pistas y pads. Añadimos una máscara de estaño.
Estripado del film. Eliminamos el film que nos ayudó a proteger de la metalización las zonas que no son diseño. Grabado del cobre. Grabamos el cobre original que está descubierto de estaño. Estripado del estaño protector. Eliminamos el estaño que nos sirvió de máscara protectora. Preparación de la adherencia del cobre previo a la máscara. Un microataque nos aportará la rugosidad necesaria para una buena adherencia de la mascarilla antisoldante. Aplicación del Solder Mask. Depositamos en toda la superficie del circuito tinta fotosensible de máscara anti-solder. Fotoexposición del Solder Mask. Mediante el fotolito y una exposición de luz, traspasamos la imagen de todas las zonas libres de solder al panel. Revelado del Solder Mask. Al revelar, todas las zonas que no les ha dado la luz quedarán descubiertas de tinta anti-solder. Aplicación de la leyenda de componentes. Aplicamos la leyenda de componentes mediante equipos Inject de alta resolución. Acabado metálico. Depositamos el acabado metálico soldable. 4 son las posibilidades en Lab Circuits, 3 de ellas lead-free. La plata química, el níquel oro químico, el HAL lead-free y una con plomo, el HAL estaño plomo, para los clientes exentos de cumplir la normativa RoHS. Test eléctrico. El test eléctrico del 100% de nuestra producción nos aporta la garantía de continuidad entre el inicio y final de las nets de un circuito y a su vez el aislamiento entre ellas. En este momento, daríamos por terminado el proceso de producción, pasando a realizar los controles necesarios para el cumplimiento de las normativas de cada cliente. Bueno, ahí lo que podemos ver es que vemos que se hace capa por capa y para eso sirven las definiciones que tenemos. Entre ellos les quiero comentar algunas cositas que vimos en el video. Me voy a esta página para mostrarles. Primero, vimos en el video que el elemento aislante que estaba usando en la fábrica, que es el Prepec. A ver si les muestro acá, que es este que está acá. No estaban usando FR4 seguramente porque no se les solicitó o directamente porque no utilizan ese material. Y vimos que utiliza el material aislante entre cobre y cobre, que es el Prepec. Básicamente, aparentemente inició el diseño de capa a partir del centro o de las últimas capas y fue para arriba. Varias de las etapas que estábamos viendo se repetían porque son del mismo proceso. Vamos a ver si esta fuera la capa de cobre. Evidentemente se le coloca un film o la parte fotosensible, que es el diseño en sí del camino que ven aquí, de todo esto, ¿verdad? De las pistas. Entonces todo ese diseño se coloca como si fuera una lámina donde están dibujadas
todos los circuitos y luego por fotosensibilidad entonces queda impregnado eso y luego se retira esa parte del cobre que no se utiliza, igual que hacemos en la mayoría de los casos el diseño de PCB de forma corriente. Y así es que se van haciendo cada una de las capas. Luego, evidentemente se le coloca el prepec entre capa y capa hasta llegar hasta la capa superior o inferior, que básicamente son las mismas cosas. En la capa superior, acá ya ven de color verde, como la capa inferior puede tener de color verde. Y básicamente lo que tiene es el Solder Max, que está acá, que ven aquí. El Solder Max no es más que esa película que protege al cobre, que es de color verde o de otro color. Además de eso, es importante saber, ¿vieron ahí cuando decía que pasa una impresora de alta calidad? Y lo último que nos falta después del Solder Max es esta parte que se llama Seal Screen, que es básicamente esa impresora lo que hace es diseñar esta parte que está aquí, que como ven acá es Seal Screen, que es nada más que la parte de serigrafía. Además de eso, dijo en el video que básicamente para los que cruzaban de un borde a otro, entonces utilizaban taladros, y los taladros son los que hacen esos true holes o agujeros o pads. La diferencia entre los holes normales que van en estas posiciones es que la mayoría de esos son agujeros normales a los cuales nosotros vamos a atornillar dentro de las cajas que vamos a utilizar como proyecto. Pero además de eso, para estos pads o agujeros que ven aquí, ven acá que tienen una capa metalizada, y generalmente en la parte del video final mostró que se le coloca algún material que vamos a ver en la otra clase, cuáles pueden ser algunos de esos materiales, y se le colocan aquí para darle protección a protección y para que se puedan adherir al estaño que vamos a utilizar después. Son todas las etapas que tiene la producción de esto. Por último, se coloca esto. Y entre capa y capa, entre capa, también vimos que estuve diciendo que estas vías que están acá, estas vías que están aquí, que son estos agujeros que están aquí, pueden perforarse mecánicamente cuando el dispositivo se coloca en esta capa y perfora de punta a punta, pero también se pueden perforar internamente, mecánicamente, hasta ciertas partes de eso. Además de eso, para casos muy especiales, tienen los tornos, los tornos que son láser, que pueden perforar internamente la capa, porque existen conexiones internas. Quizás acá en la foto no se vea, pero entre esta capa de cobre y esta otra puede requerirse que exista un pasante de una vía que conecte solamente estos dos elementos. Entonces necesitan unas vías especiales ahí, y estos son vías internas. Bueno, y es eso la clase de hoy, y nos encontramos la próxima semana. Entonces nos queda ver un poquitito más de esto. Y otra cosa, vamos a ver si pueden descargar el programa de Proteus. Yo les dejé ahí un enlace que ya está que tienen que descargar el programa de Proteus para poder hacer algunas prácticas con el Proteus. Entonces, para la próxima clase pueden descargar eso. Pueden descargar y directamente colocarlo en el disco C, como muestra ahí en la referencia. Vamos a ver si dejé eso. Este va a ser para
para otras semanas, bajan eso y lo instalan acá en esta dirección, C Lab Center Electronics, y con eso vamos a poder hacer la práctica. Si ya tienen el Proteus, no hay problema, igual lo pueden utilizar, y si no, pueden bajar esta versión o otra más nueva. Y es nada más que eso la clase de hoy entonces, y nos encontramos la próxima clase. Voy a subir después la grabación para los que necesiten la clase.